buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 29 de julio, ya otro mes que se nos va. El mes que parecía que nunca iba a llegar el día de las elecciones, pero fíjese, pues ya han llegado, ya han pasado y ya de todo. O sea, y ya nos ha dado tiempo a hacer varios análisis, porque bueno, el que crea que va a pasar otra cosa que sea que gobierne Sánchez, que pierda toda esperanza. Pero bueno, pues a lo mejor resulta que no puede o hay elecciones, yo qué sé. Pero vamos, no tengo muchas esperanzas de que eso ocurra. Y cuando las cosas van mal, pueden ir a peor. Suele pasar que es lo Murphy, pues todo es susceptible de empeorar. Y como nosotros nos dedicamos a la economía, pues nos vamos a dedicar a la economía, que para hablar de política ya estamos en otros sitios o ya en esta casa tienen otros programas. Así que no vamos a enredar mucho en lo que ha sido el resultado electoral y qué puede pasar a partir de ahora, si nos importa si lo que puede pasar puede empeorar aún más nuestra situación, porque lejos de poder ser triunfalistas, y aquí se lo venimos contando, España tiene muchos problemas. Y puede ir a peor los fondos europeos, puede ir a peor el crecimiento económico, puede ir a peor que ya va el empleo, el paro, la deuda, el déficit. Porque claro, si ahora encima hay que repartir talones, pues esto puede ser ya un agujero de no te menes. Pero bueno, todo eso puede pasar, y lo que ya ha pasado, que es que hemos conocido los datos del segundo trimestre de la EPA, y están encantados en el gobierno, pero obviamente porque no les da la gana de leer los datos como hay que leerlos. Y es que la mayoría de los ocupados tiene un trabajo cutre, de esos que no iban a tener y que esos que ya no existen en España, que son pues unas horas a tiempo parcial. Y luego la cifra de parados, que está absolutamente maquillada y manipulada, porque no se cuentan los fijos discontinuos cuando están en casa mano sobre mano, que están más parados que parados. Pero bueno, pues nada, que sigan tan contentos. Mientras tanto, el Banco Central Europeo, preocupado por la inflación, no como aquí, que estamos, ¡ole, tal, ha bajado la inflación! Sí, bajado. Piensa que además el Banco Central Europeo va a seguir en estos términos en los que estamos, en la media euro de la eurozona, que es lo que importa, no lo que le pase solo a España, que es importante para nosotros, pero aquí el BCE le importa lo que pasa en el conjunto de la eurozona. ¿Y qué ha pasado? Pues que el jueves volvió a subir los tipos de interés. Entonces, las empresas, los autónomos, los que quieren un crédito, los que tienen una hipoteca, los que pensaban pedir una hipoteca, pues cada vez lo tienen más difícil. El que tiene una hipoteca, a la otra subida del Euribor. La empresa no consigue un crédito ni para atrás, y los que lo tienen cada vez más caros. Así que, pues no sé, si el panorama es como para tirar cohetes, pues que venga Dios y lo vea. Por cierto, el semestre europeo, que iba a ser, el semestre europeo, pero ¿cómo va? Ni se te ocurra pensar que Sánchez va a adelantar las elecciones, que si eso es su escaparate. ¿Alguien sabe algo del semestre europeo? Y lo que te rondaré, porque ya total, ya llevamos casi, un mes entero, por supuesto, pero vamos, agosto, con el presidente en la maleta allí tirado en la tumbona, pues son 2 meses. Septiembre, que quítate aquí que me pongo quieta, ¿qué tal? Que ya se acaba el semestre. ¿Y alguien se ha enterado de que ha pasado algo con el semestre europeo, que era tan importante para España? Iba a ser la pera limonera, como los fondos europeos, eso iba a ser no sé cuántas décimas de crecimiento de no sé qué, y ahora resulta que somos incapaces de dar la lista ni de los 100 primeros que han obtenido fondos europeos, que por cierto somos los únicos de la Unión Europea que no ha mandado esos papeles a Bruselas. Pero ¿y qué más da? Si no les hemos dicho ni en qué más hemos gastado el dinero, como para mandarle la lista de los principales. Bueno, pues vamos con todo esto, porque ya ven que aquí sí que tenemos plancha, no como por otros lados.
Vale, pues hoy me acompañan la gran Susana Burgos y el gran Israel García Juez, que hoy ha venido de guapo, de que parece no como así que no viene... No me he venido con el traje negro porque era... No, hombre, no. Estamos en verano, pero vamos, ahí lo estamos llevando con, bueno, pues lo con tendremos, paciencia. Con resignación. Exacto. Hola a Lo todos. tendremos que llevar y tendremos que nosotros pues seguir contando lo que pasa, sin tener ninguna cortapisa, pues sí es lo que hay, sí que son los datos. Los datos es el único país donde se discuten los datos es en este. Exacto. Pero O sea, además, el 2 fíjate, es un 2, el 4 es un 4, el Exacto. 3 es un 3, 2 y 2 son 4 y Exacto. ya está, ahí no hay más. Y hay una rima muy bonita que no la puedo contar. Pero... No, esa ya no la viniendo de ti ya no la imaginamos. Mi aparato, pero bueno, Sí. ¿qué te iba a decir? Que sí, además si lo miras desde un punto de vista estrictamente personal, a nosotros, los que estamos en esta casa, y a nosotros nos viene fenomenal, porque un gobierno así, que nos va a estar dando munición y cosas para hablar y tal, Sí, a fenomenal. nosotros para hablar sí, el problema es que también somos ciudadanos, somos no. españoles y somos personas, y nuestras ¿sabes? empresas, pues si las Efectivamente. empresas empiezan a pasarlo mal, pues la publicidad se nos acabará o se nos reducirá, así que eso mejor vamos a dejarlo para otro día, porque eso ya no queremos, no vamos a abrirnos las venas ahora. Si nos siguen apretando las tuercas a los autónomos, ¿verdad? Y Vamos todas estas cosas, vamos a lo concreto de esta semana, que es lo que el jueves se publicó la EPA del segundo trimestre. El turismo, por supuesto, es lo que pita en ese trimestre, pero claro, el empleo que se crea en el turismo, pues ya sabemos, es temporal, es por horas, es circunstancial, se ha creado mucho, pero también mucho precario. Y luego el paro. Pues si el paro, nadie sabe cuántos parados hay en España. Sí, es imposible. Ni siquiera la ministra. Ni siquiera la ministra, si dijo que nos lo iba a decir y no nos lo dice, porque es que es un escándalo. Porque claro, si a los fijos discontinuos, que ya son más de 1 millón o 1 millón y pico, no los cuentas cuando están en paro como parados, pues obviamente la cifra esa está maquillada. Y además no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho FEDEA, lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho la AIREF. Si no tengo los datos, ¿cómo voy a saber si es el 11 o es el 12 o es el 14? Entonces, bueno, lo que sí está claro es que hay mucha gente que está trabajando, pero mal trabajando. Y eso es lo que dice más o menos la EPA. No dice así exactamente lo que estamos diciendo nosotros, porque habla de gente que se ha sumado a la seguridad social, pero luego hay que ver la letra pequeña, que es eso, o sea, cuánta de esa gente que se ha sumado como cotizante a la seguridad social, contratado y tal, pues realmente tiene un contrato de toda la vida, de 8 horas, ¿no? No, tiene de 4 horas, de 2 horas, de ahora, de mañana, de ahora en casa, de pasado. A mí me preocupa muchísimo la destrucción del empleo, por ejemplo, en la industria. Ha caído mucho en la industria y en agricultura, en la industria en 65.000 trabajadores, que se dice pronto, que eran trabajadores y ya no lo son, obviamente. Porque ha sufrido la mayor caída en 3 años la industria, entonces claro, eso se refleja en el empleo, te echan, claro. Y nos está diciendo que, claro, pues que el empleo que tenemos es el empleo precario y lo que venimos denunciando desde hace tanto tiempo en este programa y desde, bueno, pues eso, que el empleo se está troceando en España, porque hay gente que tiene hasta 3 puestos de trabajo y ni siquiera así consigue llegar a final de mes. Luego, el número de, aunque ha bajado siguiendo la estela general, pero el parado de larga duración sigue teniendo los mismos problemas. El desempleo de larga duración está en el 40,36%, que es una barbaridad. Y pensando en las personas de 50 años o más, pues es que ahí tenemos todavía, y lo que te rondaré, y ha caído, pero tenemos 840.000 personas de más de 50 años que sabemos que lo tienen complicadísimo para encontrar un nuevo empleo, reinventarse o ver cómo tira para adelante. 50 años hoy día es una edad jovencísima, tienen por delante todo el tiempo, hija. O tenemos por delante todo el tiempo del mundo, ¿no? Eso ya es una balsa que se ha formado ahí, un embalsamiento. Y muchas compañías que siguen sin ver, hay otras que afortunadamente sí, que saben que cuando juntas distintas generaciones, de ahí sale el mejor talento para la empresa, pero hay otras muchas que siguen pensando que no, que es mejor la gente joven porque le pagas menos, entre otras cosas. Y es que hay mucho mayor de 50 o 55 años que está dispuesto a ganar
ganar menos de lo que ganó en su momento con tal de tener un empleo, ¿no? Y bueno, pues no son datos, desde luego, claro, ha bajado el paro, sí, claro, eso nos felicitamos siempre, faltaría más, 11,6% la tasa de población activa. Bueno, pero que está maquillada. Pero con todos los trucos del mundo, y luego encima, pues eso, incluso con los trucos estadísticos o con el maquillaje estadístico, pues tenemos también muchos nubarrones negros, o sea que las cifras no son desde luego para tirar cohetes, porque el paro sigue siendo el grandísimo problema con mayúsculas de la economía española. Y el española. mayor paro de la Unión Europea. Totalmente. Aún así, ya no sé si Grecia a lo mejor, suponiendo que esté dando por bueno este dato, que no lo damos, pero dándolo por bueno, no sé si Grecia estará ahora por debajo, se dan la mano, pero por ahí andarán, y líder también de Chachi, o sea, Grecia, ole. Exacto, de paro juvenil, que también tal, ¿no? Bueno, por dar algún dato así positivo, en la Comunidad de Madrid estamos dando el mejor dato de empleo en 15 años. Sí, señor. Por algo será. Y luego, bueno, pues el otro día tuve este jueves, ¿no? Me parece que fue la oportunidad de hablar con un empresario de la hostelería diciendo que tampoco estamos ahí para tirar cohetes, que efectivamente hay mucha demanda, hay de puestos de trabajo, exacto, que no se cubren, que se ofertan no sé cuántas plazas y luego la gente ya ni se presenta a las entrevistas de trabajo. Y bueno, pues eso, que al final, pues sí, decir, en un país de hostelería, oiga, que también hay que apostar por la calidad, es decir, no vale ni todo el mundo y la gente tiene que involucrarse en estas cosas. Bueno, pues tampoco, parece que ahora nuestros jóvenes y los que no son tan jóvenes, pero vamos, sobre todo los jóvenes, todos, por lo que me dicen en lo de el INEM, todos son módulos de DJ. Todos quieren ser DJ y tal y cual. Sí. Exacto, pero luego no tienes encofradores, no tienes gente que te haga mampostería. Es decir, el sector del ladrillo, por ejemplo, que Susana Burgos conoce también, tiene un montón de posibilidades de oficios que no están cubiertos y que yo cuando hablo con chicos jóvenes y tal, se lo digo, dejaros de leches, o sea, que está muy bien, que adorna mucho, oye, yo trabajo en Bankinter, pero ahora mismo, a pesar de que los ven un profesional autónomo, un tío que te sepa, un electricista, un tío tal que te funcione, es que te está levantando 5 o 6 mil pavos al mes y fenomenal, y él se autogestiona y hombre, en el caso de un Chispas, pues igual no puede teletrabajar, pero que te quiere decir que te puedes organizar y que hombre, que los módulos de FP, que hay que hacer las cosas y que no nos esto, que yo tengo 2 carreras y soy un piernas, escuchantes de radio, ¿sabes? O sea, que seamos prácticos, miremos efectivamente cómo está el mercado laboral y hay huecos y cosas que no se están cubriendo para ciudadanos españoles. Pues el mercado laboral está alejadísimo de las necesidades del mercado laboral, o sea, bien, pero para eso la gente que es lista, que observe cómo está el mercado laboral, que identifique cuáles son las necesidades y diga, yo me voy a orientar por aquí. Si se lo estamos diciendo en el radio, déjate del DJ, te coges los platillos y te lo pones en tu casa los fines de semana y hazte un modulito de mampostería, que hay gente, por ejemplo, en Mallorca, tengo mucha gente, constructores que están ahí, no tienen de nada, ni tíos, ni que te pongan las ventanas, ni el encofrado, ni el piscinero, ni los paisajistas que te hacen los jardines y tal, no hay de nada, y te pagan a millonada lo que Pero una cosa, es que si dijeras, vale, no hay mamposteros, ¿cómo es? Dedicados a la encofradores. No hay mampostería, vale, solo que te ponen las piedras encofradores, pero es que resulta que también todos los años... Hay empotradores, pero no encofradores. Pero también todos los años se quedan decenas de miles de puestos de trabajo de alto nivel tecnológico que también se quedan vacíos. Entonces vamos a ver, o sea, lo que no se puede es estar todo el rato en tierra de nadie en el medio. Con el paso lo más demandado ahora mismo es un ingeniero informático, ¿eh? O sea, tú coges y hables con quien hables, te dice, ¿no conocerás un ingeniero informático que necesite trabajo? Y no, pues mira, no, porque están todos trabajando y bastante bien, o sea que tenemos ahí efectivamente el gap va por muchos sitios. Lo que decía Israel de la construcción, claro, es que la industrialización de la construcción, que implica hacer casas
como si fuera una cadena de montaje, por contarlo muy rápido, tiene muchísimo recorrido precisamente por eso, porque se necesita menos mano de obra. Pero no nos vamos a alegrar de que el sector... No, pero la mano de obra es muy técnica, claro, muy preparada. No vamos, claro, eso es, pero no nos vamos a alegrar efectivamente de que el sector más intensivo, de los sectores más intensivos en mano de obra, que es el inmobiliario en general, ¿no? La construcción, la promoción y la comercialización y todo lo demás, lo que decíamos antes, el ladrillo efectivamente en castizo, no nos vamos a alegrar de que deje de ser un sector que genera mucho puesto de trabajo, porque además, lo que tú dices, en la industrialización se necesita gente muy técnica, y ahí también entramos en el problema de que no se adecúa la oferta a la demanda. Lo de la FP es importantísimo, porque además se está haciendo una cosa muy bien, que es que la formación profesional ha entrado en las universidades y ya los padres, o muchos padres que tuvieran antes el prejuicio de, oye, es que mi hijo no hace una carrera, bueno, pues tu hijo va a la universidad igual y hace un modulito, como tú decías, que se llama de ciclo superior, y que tienes un año teórico en la universidad y al siguiente año ya estás trabajando y cobrando. Haciendo las prácticas, sigues estudiando, pero ya estás cobrando. Y luego tienes la oportunidad de incorporarte a un grado medio superior, si consideras que puedes seguir estudiando y te ha gustado lo suficiente, etcétera, etcétera, o saltar a otro. En fin, que hay una flexibilidad ahí que no teníamos hace unos años y que hay que explotarla, porque eso sí que te permite el ir muy rápido y el ajustar mucho lo que te pide el mercado de trabajo. Claro. Pero como estamos empezando en ese modelo, como quien dice, pues todavía eso es... Hordas de periodistas, hordas de economistas, hordas de abogados, hordas que no tienen sitio donde trabajar. Entre el mundo de la empresa y el mundo académico. Y al final, pues, ¿qué hacen? Pues lo que pueden. Una tienda, una pizzería, una no sé qué, y ahí tienes a gente preparada haciendo cualquier cosa, porque es verdad que luego en esos trabajos también, tenían que pagar bien. O sea, un tío, empiezas, pero un tío que sepa encofrar, que sepa tal, eso lo tienes que pagar muy bien. No, pero ahora se pagaría muy bien, porque encima no hay. Claro, entonces, como no hay, se los rifan. Se los rifan, entonces ahí hay unos huecos enormes en un montón de trabajos, que no solamente la construcción, que hay un montón de posibilidades. No, pero la FP va a dar alegrías, porque por ejemplo toda la parte de radiodiagnóstico, toda la parte de toda la tecnología acoplada a la medicina, en fin, que es un mundo inabarcable, y ahí se empiezan a hacer muchas cosas. Bueno, pues antes de seguir con explorando qué puede pasar en estos meses de incertidumbre y tal, vamos primero con un consejo muy importante, porque ya saben que para mí, desde luego, si lo que quieres es ahorrar en la compra diaria, tienes que acercarte a Supercor, a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, porque vas a disfrutar todos los días de buenos precios en productos de las primeras marcas de alimentación, promociones muy buenas como esta, por ejemplo. Hasta el 9 de agosto, tomen nota, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería, higiene personal de primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, bodega, con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y además ahora tienes promociones muy veraniegas. Por ejemplo, un 20% de descuento en todos los zumos, refrescos y aguas por compras superiores a 30 euros en estos mismos productos. Y un 20% de regalo en licores, vermús y aperitivos del departamento de bodega por compras superiores a 40 euros. Y por supuesto, y como siempre, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán más felices y cómodas tus compras. Así que aprovéchate solo en Supercor, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, en tienda web y app, lo mejor para tu compra diaria. Siempre consulta condiciones de las promociones en tienda. Bueno, pues probablemente España sea la ingobernable, la podríamos llamar a partir de ahora, la ingobernable. No sabemos si durará mucho o poco regular. El caso es que nada más conocerse la posibilidad de que Sánchez pudiera volver a formar gobierno con toda la patulea de secuaces, de bildoetarras, de independentistas, ya también los fugados, los otros, todos, o sea, ya todo el cuadro, pues ya han empezado algunas voces. Bueno, habló hasta portavoces de la City de Londres, fondos de inversión, empresas, bancos, incluso ya se ha vuelto a hablar de la prima de riesgo,
de que va a ser imposible cumplir con los objetivos de si vuelven las reglas fiscales, y eso va a suponer además un recorte en principio de unos 30.000 millones, que ¿de dónde se creen que va a salir? Desde luego no creo que vaya a salir de recortar ni ministerios, ni talones, ni pagarés, ni nada de esto a todos estos. Al revés, nos seguirán subiendo los impuestos, pondrán los peajes en las autovías, etc., etc. Bueno, no sé cómo habéis visto cómo está el mundo empresarial e inversor en estos primeros días, porque al final todo eso supone un aumento del coste de la financiación y de la deuda pública. Todo lo que se nos viene encima será dar más dinero, o sea que aumentar el déficit público y la deuda pública, y eso no creo que sea en este momento lo más sano para este país. No, desde luego que no, nos pilla muy mal. La ingobernabilidad nos pilla en un momento muy, muy, muy delicado, porque la economía se está enfriando, no va como una moto, eso lo tenemos clarísimo, pero es que ni siquiera el crecimiento... A ver, ahora mismo sí, el crecimiento es más fuerte que en otros países de nuestro alrededor, pero es que ya se empezó a observar un agotamiento de ese crecimiento en el último trimestre del año 2022, y desde entonces no estamos tan robustos como le gustaba decir antaño a la vicepresidenta Calviño, ¿no? Yo me he hecho una lista, Carmen, de los desafíos que tenemos por delante, que tiene por delante el gobierno. Habrá necesitado y nosotros como país es largo, pero me voy a quedar con los epígrafes. Luego, si quieres, profundizamos en alguno, pero hay que hacer unos nuevos presupuestos, porque claro, la señora Montero dijo, esto pío que yo no he sido, porque claro, como las elecciones son a final de año, pues prorrogamos, pero es que las elecciones han sido el 23 de julio, le toca a la señora Montero, y tiene que hacer unos nuevos presupuestos, y tienen que ser unos presupuestos ajustados a la realidad, no sé cómo lo va y a no hacer. Los que hizo pensando en los mundos de Yupi. Porque te recuerdo que hay que presentarlos en septiembre. Sí, efectivamente, el techo de gasto, claro, es que el calendario viene empujando, si eso no lo para nadie. En España podemos estar como estemos, pero el calendario de Europa y los compromisos adquiridos, ahí están, eso no ha variado en nada. Hay que volver a la contención fiscal, que se lo pregunta en verdad a la IREF, que no para de tirarnos de las orejas, ¿no? La pandemia elevó el déficit público, llegamos a tener el 10% que el año 2020, que miedo. Pero no estamos ahí, como es lógico, pero sí es verdad que vuelven las reglas fiscales. Y luego tenemos ahí un problema añadido, Carmen, que es que uno de nuestros aliados, el gobierno no para de decir que las reglas fiscales en 2024, que como esto de que cada país va a opinar, que va a ser mucho más suave, que no va a ser tan rígido como antes, déficit 3%, deuda pública del 60% del PIB, que no, eso ya está por ver, y ya los acontecimientos poco a poco, y escuchamos declaraciones que nos hacen ver que se van a poner muy, muy, muy serios, porque el que cada país opine, pero es que además el gran aliado de Sánchez, de los países más duros normalmente y más exigentes con el cumplimiento del déficit, era el primer ministro belga. Y ha caído ese gobierno, y entonces Sánchez se ha quedado sin un aliado entre los supuestos duros, los más ortodoxos del cumplimiento de las reglas. Así que eso es un revés. Tiene que decidir el gobierno, qué hacer con los paquetes de ayuda, esto de ayuda para todos, café para todos, cuando le están diciendo desde fuera, y la realidad. Oye, vamos a ver qué es esto de los jóvenes, qué es esto de las ayudas, esto de tirar el dinero, ¿qué es esto de tirar el dinero? Disparar con pólvora del rey, pues bueno. Luego, hay que crear empleo e impulsar la productividad, que es la gran asignatura pendiente, eso nunca nos podemos olvidar. Y luego vienen los fondos europeos, la segunda parte de los fondos europeos, que es la importante, con una ejecución de los fondos vergonzosa, que nos están diciendo, oye, vamos a ver, pero si es que, además, es que pedimos muchísimo menos dinero en la primera mitad, en el primer semestre de este año, respecto a lo que pedimos en el último, porque no estaban en lo que estaban, claro. Entonces, si no pides el dinero y encima, pero ahora lo vamos a pedir, o sea, no lo pediste en la primera mitad del año, pero ahora que has ganado las elecciones, señor Pedro Sánchez y compañía, ahora sí que lo van a pedir, pero claro, si la ejecución es tan baja, Bruselas... bueno, no ha ganado las elecciones, tiene la posibilidad de gobernar. Perdón, ha ganado, perdóname, lo tengo clarísimo, te aseguro que yo tengo clarísimo que las elecciones las ha ganado Feijóo, y que tiene el PP más poder territorial, y que tiene 12 comunidades autónomas, que tiene la mayoría absoluta en el Senado, que tiene las capitales de provincia, las gordas todas menos Barcelona, etcétera, etcétera. No te lo agradezco, porque se me ha ido. Sánchez gobernará, pero de ganar las elecciones ha ganado nada. El derecho a gobernar con los independentistas y los enemigos de España, pero solo todos eso. Los que se pongan por delante. Luego sigo con los retos y los desafíos, y ya me callo.
tiene que lidiar Sí, porque si no, este se me gobierno duerme. con los tipos, Sí. con la subida de tipos de interés, que esta misma semana ha vuelto a subir, la 9ª subida por parte del BCE, Lagarde, un cuartillo de punto, y que ha dicho que en septiembre probablemente siga, ¿no? O sea que, y los costes hipotecarios y el servicio de la deuda, que antes no había ese problema y ahora sí, porque claro, la deuda hay que pagarla, ¿eh? Y más que va a costar porque con este gobierno Claro. que se avecina, pues te entra más miedo que un nublado, claro. Para apostar por España va a ser de alto riesgo. Bueno, ¿eh? desde De alto luego riesgo. más riesgo del que había antes. Hombre, lo único bueno de toda esta historia, y lo hemos comentado en el programa en muchas ocasiones, es que muchos de los embolaos en los que nos hemos metido por andar sueltecitos a la hora de pedir dinero o prestado y hacer según qué cosas digamos en intención, en interés electoral propio, es que aquella persona en la que nos ha metido esos jardines va a ser la misma que se va a tener que lidiar este toro. Y me explico, a partir del año que viene, y lo venimos contando en el programa, Bruselas ya se va a poner más seria. Y lo del tema del anuncio de las autopistas no ha sido más que una primera entrega. Decir, oye, yo te he dado cuartelillo, te he dejado margen, efectivamente la situación estaba muy complicada, pero macho, ahora me tienes que empezar a dar cuenta de todo lo que has hecho, de cuál ha sido el destino de los fondos, etc, etc. Y fijaros, queridas amigas y sin embargo compañeras, que era precisamente uno de los miedos que te decían desde Génova. Decir, joder, otra vez nos toca lo mismo. Estos han arrasado la caja, nos han comprometido gasto y nos han hecho 1000 trapalladas, y ahora tenemos que llegar nosotros y nos vamos a tener que comer el impuesto a las eléctricas, de los ricos, el bancario, el no sé qué, porque no va a haber margen para... La denuncia con las renovables. Claro, tal. Israel. Todo el dinero que hay ahí. Por eso. Lo que hay ahí, Claro, madre pues eso, mía. entonces, de esas tal. Y entonces, lo único de las pocas cosas buenas, Carmen, ¿qué tal? Es que el mismo artista que te ha metido en todos esos embolados, ahora va a tener que torear. Y yo también digo, señores, a disfrutar lo votado. Más allá del pensamiento que tengamos los que estamos en esta mesa sentados, aquellos que han votado otras opciones o que han decidido darle su confianza a Pedro Sánchez, que vean si efectivamente la economía va igual, si ellos tienen el mismo dinerito en el bolsillo, si están igual tranquilos, si la percepción de España es la misma, si las empresas mueven el braserillo y les apetece hacer las cosas, o realmente está aquí todo el mundo apretado y dice, oye, yo no me puedo ni mover. Y cuando efectivamente, porque en algún momento tendrá que venir Bruselas y decir, oye macho, la fiesta se acabó, corto la música, como decía el bueno de Miguel Sebastián, y poneros un poquito tareas y tal, y empieza a ver que primero que le aprietan de Bruselas, y no te digo ni cómo le van a apretar sus socios y amiguitos, pues ya decir, oye, ¿ahora qué? ¿Sabes? Pues apretarnos a nosotros. Bien, A ver, pues vamos. bueno, pero más es que... subidas de Pero a impuestos. ver, ¿qué te Carmen, crees, Edo? Mira, de momento todos los que los peajes. Exacto, de momento, pero todos 5.000 millones los exacto, peajes. pues, pero todos los que apriete, yo creo que estadísticamente no todos serán de Vox. Y habrá gente que haya votado esa opción y diga, oye, Pedro Sánchez, ¿qué me estás contando? Ya, Pero ahí, Pedro y- Sánchez... Tan contento. Claro, en su a Falcon, Pedro- que a se ha Pedro ido a la Sánchez. Mareta. Bueno, perfecto. A Pues, Pedro Sánchez pues le aquel va a que le preocupar haya poco. proporcionado ese ticket de viaje a Canarias, pues que apechugue y tal. No, si vamos a pechugar todos. Claro, ¿eh? incluso los que le han votado. Por supuesto. Es a lo que voy. Entonces, pues que se aprenden algo para la próxima y si no, nos lo tragaremos. pues y también. esto que es otra posibilidad de que, como lo tiene así como lo estamos describiendo, otro día- dure poco, Exacto. pues bueno, conociendo a Sánchez ya veremos. Uno bueno también, Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? de estos tecnócratas de la época de Franco, que vamos a aprovechar porque por si acaso luego ya no se puede decir, decía, el gobierno natural de España es del Frente Popular, ¿sabes? Y era un ministro de Franco. O sea, te quiere decir que él sabía, bueno, pues que la anomalía es que unos técnicos y una gente, digamos, liberal o con esa concepción económica pudieran estar al frente de nuestro país. Si la gente opta por otras opciones, luego efectivamente, cuando repercuta sobre su bolsillo, sabrán por qué no todo el mundo ofrece las mismas cosas. La subida de tipos, la subida de impuestos está
está cantada, nos van a asfixiar más de lo que estamos ya. Llámalo impuesto, llámalo peaje, llámalo tasas de no sé qué, claro. El IVA de por aquí, el de por allá, la renta, lo otro, maroto, todo. Y con la economía en fase de enfriamiento, porque, por ejemplo, la COE, la COE en el informe que presentaban esta semana decían que con suerte un 1,4%, o sea, que nos olvidemos ya de ese 2%, no, 1,4% en 2024. O sea que se nos ha vendido en campaña electoral una España irreal que incomprensiblemente desde mi punto de vista la gente ha comprado, o más gente de la cuenta, aunque haya ganado las elecciones el Partido Popular. No lo han hecho por eso. Y ahora lo han hecho por miedo a Vox, evidentemente, y por una mala gestión de la formación. Desde mi punto de vista ha sido lo más complicado, ¿no? El que una comunidad autónoma hiciera una cosa y otra, o sea, el soplar y sorber al mismo tiempo. Por un lado estoy diciéndote se ha movilizado y ya está, les ha movilizado. Hay que ir a un acuerdo de higiene democrática para que gobierne la lista más votada y así no dependemos de los extremos, pero por otro lado podemos pactar con Vox, igual que por supuesto Pedro Sánchez pacta con lo peor de cada casa, ya ha pactado con lo peor de cada casa y ahora todavía más porque ya metemos al prófugo Puigdemont, ¿no? Ese es mi análisis muy, muy breve de lo que ha pasado, pero que en cualquier caso yo creo que ni el propio Sánchez, y en el programa económico del Partido Socialista, que es probablemente, si lo leemos, de los peores programas económicos que ha hecho el PSOE. Una cosa es el programa, que luego no lo ejecutas, y menos con este señor, pero hombre, sobre el papel te puede quedar bonito, pero es que es un programa que ni es socialdemócrata, ni es un programa coherente. El programa económico del Partido Socialista, que no estaba hecho para gobernar. Es que eso es, a eso voy, Carmen. Y de hecho, uno de los factores, aunque también hubiera la posible rebelión en el seno de su partido y demás, pero uno de los factores que lleva al adelanto electoral el 23 de julio es precisamente que se le echaba encima la economía, porque pueden decir pueden decir una cosa de puertas afuera, pero otra cosa es mirar números y decir, oye, que es que hemos disfrutado de una especie de espejismo y del efecto estadístico escalón en la inflación, etcétera, pero lo mismo, la inflación empieza a empeorar ahora. O sea, es que todos los pronósticos están ahí y no están ciegos, y eso lo han tenido que ver, y también era una de las razones por las que Sánchez nos metió en el disparate de las elecciones. Vamos a seguir porque hay mucha tela que cortar todavía. Tenemos que comentar pues todas las malas noticias que se nos empiezan a acumular y por supuesto todo el asunto de los tipos de interés y cómo la gente va a sufrir con la hipoteca y cómo se están reduciendo dramáticamente las concesiones de hipotecas y de créditos tanto a pymes como a autónomos. Por cierto, de las pymes vamos a hablar en este momento porque ustedes saben, España es un país de pymes, de pequeñas y medianas empresas. De hecho, conforman el 99% de nuestro tejido empresarial productivo y son las principales creadoras de empleo. Así que por eso las pymes no pueden quedar aisladas de los avances que experimenta la sociedad. En este sentido, Banco Santander siempre ha estado junto a autónomos y pymes. Es más, impulsa medidas que se adaptan a sus necesidades, apostando por ellas como sustento de nuestra economía. Un ejemplo de esto que les digo es el trabajo que lleva realizando con el sector agroalimentario. Por ello, ha aportado más de 4.200 millones de euros de financiación el año pasado, en 2022. Inversión que ha llegado a los más de 425.000 clientes que son agricultores y ganaderos. Uno de estos clientes es la bodega Ramón do Casar, que está ubicada cerca de Orense. Empezó con unos cuantos viñedos y oiga que ahora ha conseguido el premio al mejor vino del año. Mi padre tenía el sueño de las fincas, tenía el sueño de las viñas, de la bodega. Nosotros teníamos ya el sueño de un gran vino. Y lo consiguieron, y Banco Santander creyó que desde el principio, que era un proyecto que tenía mucho futuro y además sigue haciéndolo, ya que Ramón do Casar pasa ahora mismo por un proceso de expansión, un crecimiento más allá de nuestras fronteras para el que contará, por supuesto, con la ayuda de la entidad financiera. Y vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que hoy es muy interesante y viene muy al hilo. La noticia en Economía para Todos. La noticia de la semana con Telefónica. Son datos lo ha contado Randstad Research, pero son datos del INE y la conclusión es que hay casi
1.300.000 trabajadores que faltan de media cada día en España a su puesto de trabajo. Esto ha ocurrido durante el primer trimestre del año. Las bajas justificadas por incapacidad temporal fueron casi 1 millón, representan el 76%, pero hay 300.000 personas que faltan sin ningún tipo de justificación. Así que el absentismo laboral, la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, pues se configura como un problema grave para las empresas españolas y además tiene un impacto directo sobre la productividad, los costes empresariales, lo que lastra nuestra competitividad. Fíjense, otro dato curioso, las mayores tasas de absentismo no se dan en Andalucía, ni en Canarias, ni nada que se le parezca, no, en el País Vasco, en Galicia y en Cantabria. Y sin embargo, donde hay tasas más bajas es en Madrid, en Baleares y en La Rioja. Sanita. Está súper chula esta canción. La anterior también era muy bonita, ¿eh? La que se oye el mar, muy veraniega también. Bueno, si hay algo en esta casa... Música magnífica, buen gusto, criterio musical. Buen gusto, criterio musical, todos, se ponga quien se ponga. Ya solo falta que cambie el gobierno. Eso nos va a costar un poquito más, pero por lo menos cantamos y nos animamos. Bueno, y nos cambiamos el tinte. Bueno, podemos cambiarnos el tinte, mira, a ver si así. Sí, cuela yo estoy pensando en Farmatín Brillo de Luz, en darle un tono cebada ahí para ver si. Ay, Dios mío. ¿Qué cosas tiene? ¿A quién se le ocurre? Lo de un tono cebada. Sí. Eso es rubio, ¿no? Claro, es. Pero a todos los veteranos les da y yo les veo que se dan ahí un. Que parece, entre eso y otro que parece que ha metido la cabeza en un bote de alquitrán, ¿sabes? Pues sí, pero no quitarse negro las canas. Ala de cuervo. Estás hablando de quitarse las canas, que es un tema absolutamente fundamental a partir de los 45. ¿Qué va? ¿Se llevan? Eso te iba a decir. Pues se daban todas con los pelos blancos, que yo me espanta, pero oye, a gente que le gusta. Total. Y se están dejando los pelos blancos ya porque lo del tinte no mola. Bueno, pero hay gente que se lo puede dejar y gente que no. Yo tengo amigas que van guapísimas con el pelo blanco, pero otras, madre mía. Ahí entra también la ideología. De momento, Amalio, aquí no hay cambio de tinte. Seguimos como estamos. Vale. Que si no nos animamos nosotros, si es que con el panorama que tenemos, y es que nos gustaría hablar de otras cosas y poderles contar mejores noticias, pero es que no. Es que, como decíamos antes, no solo ha subido el Banco Central Europeo, sino que los tipos de interés, sino lo que ha dicho la señora Lagarde. ¿Por qué lo hace? Que esto sigue. ¿Y por qué lo va a seguir haciendo? Porque la inflación este semestre, como hemos dicho aquí en este programa muchas veces, va a volver a cotas que pueden alcanzar el 5 y el 5 y pico %. Bueno, y que además, por si hubiera algún género de duda, que vea lo que está pasando en la Reserva Federal. Es decir, si tú aquí en Europa tienes el 4,25 y en América el 5,5, dice, ¿usted qué cree que puede pasar? ¿Es normal que haya un punto de diferencia? Ya. Pues efectivamente tenderán a converger, con lo cual vuelven también curvas en ese sentido, porque efectivamente las hipotecas y cualquier nivel de endeudamiento bancario pues va a ser mucho más complicado y mucho más costoso. Aquí quería llegar yo, porque hemos hablado ya de su influencia tanto en los créditos, en la coste de la financiación de empresas, autónomos, familias, las hipotecas y tal. Pero hay otro punto, que es el de las pensiones. Si las pensiones siguen ligadas al IPC, el año que viene nos podemos encontrar con otro subidón de las pensiones, que yo no digo que no se produzca, digo que cuesta mucho dinero y que eso se va acumulando y que ya estamos pagando 12.000 millones mensuales, que son, con dos pagas, 140.000 millones y que con una subida del 5 y pico podemos acabar en poco. En 200.000 millones, que es el informe que publicabais en Libre Mercado el otro día y que estaba, fantástico. Que se te ponen los pelos como escarpias, no como en Tinder, sino como escarpias. Exacto, pero el otro día estuve tomando el aperitivo con un señor que me decía también, pues eso, o sea, no solo un señor que tiene criterio. Sí, tiene poco pelo, o uno que te encontraste ahí en el bar. Nada, exacto. Ahí en Ontanares. Un empresario. Exacto. Y bueno, es un director de un medio especializado en economía y en línea con lo que tú estás apuntando, Carmen, también se explica la clave política. Es decir, cuando tú tienes esa masa electoral de jubilados
que están encantados de la vida con esas subidas tan absolutamente fuertes y a veces fuera con ningún tipo de criterio económico, pero claro, dicen, oye, pues mira, pues yo sigo votando entre eso, me decía, entre los jubilados por un lado y todo el empleado público, pues tienes casi 13, 15 millones de personas medio secuestradas que dicen, bueno, será muy malo. La han votado 7, o sea, tampoco vamos ahora aquí a hacer, quiero decir, que sí, bueno, no habrá convencido ni a todos los jubilados ni a todos los funcionarios. No, pero que son las típicas cosas que a lo mejor decantan un poquito la balanza y que otros pues no le hubieran sido tan generosos. El caso es que con eso tenemos un serio problema. Hombre, una asignatura pendiente, porque si alguien se cree que Escrivá ha resuelto la sostenibilidad del sistema de pensiones, que se dé con un canto en los dientes. O sea, Escrivá lo que ha hecho es el juego del trilero de dónde está la bolita, y para que la foto de la Seguridad Social me quede bonita me lo llevo a otro lado, pero el agujero de la Seguridad Social sigue existiendo, obviamente sigue estando ahí. Y él mismo sabe, porque es verdad que Escrivá sabe de economía. No todos los ministros económicos de la última legislatura pueden decir lo mismo, pero este señor sabe de economía, se le han olvidado muchas cosas. Lo malo es que o se contradice a sí mismo a lo Eso que es peor todavía, porque el que es tonto, pues dice, pobre, no llega. Cuando era el responsable de la AIREF y antes, cuando trabajaba en el Servicio de Estudios del BBVA, que le conocemos desde hace décadas, bueno, pues eso, todo lo que había dicho ha hecho exactamente lo contrario, y es perfectamente consciente de que la reforma del sistema de pensiones es un parche, pero no un parche, o sea, no es solamente que sea insuficiente y entonces la criticamos porque es insuficiente, no, es que hace mucho daño, porque además esa subida de las cotizaciones, o sea, al final lo que estás haciendo es poner más palos en las ruedas al mercado de trabajo, que bastantes impuestos ya tiene el trabajo, como para que encima cargues sobre la espalda del trabajador en menor cuantía y sobre todo de los empresarios el parchecito que pones para tirar hacia adelante porque te lo exige Bruselas, pero ¿no? Y además todo, era uno de los hitos para los fondos europeos. Sobre todo, no contar lo que realmente has prometido a Bruselas, que fue, y de ahí no nos apea nadie porque lo hemos visto escrito, vimos el papel, lo de subir los años de cálculo de la pensión, que no te ha convenido que la gente lo sepa y no has dado el paso, pero lo tienes prometido, que eso lo que hace es bajar la pensión a todos los que vienen detrás. Y si encima sube las cotizaciones, entran menos, los jóvenes les va a costar más encontrar trabajo, o sea que has hecho el pan con unas tortas, o sea, o haces las cosas y las cuentas y asumes la responsabilidad, o no nos vendas motos porque se te va a visto el plumero. Por eso. Y que otra cosa igual, y que la subida constante de cotizaciones sociales no impacte sobre la creación de empleo, es otra cosa que no se cree nadie. Eso sería un milagro, es que es imposible. Mucha gente, la cuadratura del círculo. Exacto, mucha gente te lo dice, dice, macho, que el otro día me han llamado al despacho no sé quién y me han puesto a la calle, porque al final las empresas no pueden sostener este ritmo constante. Y te contratan por horas, y te contratan a jornada parcial, y todo eso es el mercado de trabajo ahora mismo, si lo hemos dicho mil veces, y como dice siempre los de uso, ¿no? Los contratos cerilla, que duran por lo que duran, una cerilla, unos días, unas horas, un tal. Y esto es lo que nos están vendiendo como la maravilla del siglo. Es que el panorama internacional, además, es que te pones a pensar y resulta que la recuperación post-COVID, post-pandemia, está siendo mucho más lenta y más débil, sobre todo de lo que se esperaba. Bueno, es que ha tomado el ébola de la guerra de Ucrania. Claro, también, pero bueno, que ha sido dos fuertes, y sobre todo, en fin, es mi opinión, seguimos empecinados en Europa y tal, de seguir manteniendo ese tema, decir, oye, mientras sigamos ayudando a Ucrania, la guerra no va a terminar, porque efectivamente el problema que tenía Ucrania era un tema de suministro. Asunto complejísimo. Pero si le seguimos metiendo ahí tal, van a seguir estos dándose de palos de por vida, y esto, pues hasta que no se resuelva, pues en todo caso tenemos... si no ayudas a Ucrania, pues que la dejas en manos del ¿qué Putin. Haces? Bueno, ¿qué pues haces, tratas de hacer una suerte de negociación, pero te quiero decir, si a lo que voy, en línea con lo que decía antes Carmen, es eso, que sorber y soplar no se puede. Es decir, si tú quieres que haya una pronta recuperación económica, hay asuntos que hay que resolver. Y mientras la guerra de Ucrania permanezca abierta, ese tema va a seguir coleando, porque va a haber una carencia de materias primas y de tal. Y entonces dice, no, es que entonces no podemos
podemos dejar a Ucrania sola. Pues macho, tienes que asumir que ese tema va a estar ahí. Sí, pero en y todo porque caso, además los rusos no van a aflojar, eso está claro. La pandemia afectó a unos parámetros económicos y la guerra a otros, aunque al final la economía sea holística, como sabemos perfectamente, ¿no? Pero la inflación persiste, que esta es la realidad y nos lo han recordado tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal esta misma semana. Y luego, ojo, que en ese contexto de subida de tipos de interés, la fragilidad del sistema financiero es una realidad. A ver, lo del Credit Suisse hace 3 días. Eso sí es verdad que bueno, que parece que ahí se calmaron las aguas, pero esa amenaza va a estar constantemente en una economía que hace aguas por muchos sitios. Una economía internacional en este caso. Han venido los bancos el contexto de Silicon Valley, en el que se mueve España. China, por ejemplo. China está parada. China, vamos, no crece lo que se esperaba que tirara. No, y la asignatura pendiente, la gravísima crisis del inmobiliario en China, que no se ha resuelto. De China hablamos poco porque tenemos muchas cosas internas como para hablar, y cuando nos vamos fuera hablamos de Europa y hablamos de... Pero China, madre mía, como la gran decepción de la economía china, ¿no? Y ahí sí que es más pandemia que guerra, Israel. Entonces, al final, el entorno, el escenario en el que se desenvuelve la economía española en los próximos meses es totalmente aciago. Y en ese contexto es en el que han mostrado su preocupación, que lo hemos dejado así pasado un poco, los fondos de inversión. Sí. A pesar de que la bolsa está resistiendo, que yo, no sé, me sorprendió que lunes y martes... Hombre, empezó cayendo el lunes un 1,5%. Pero menos de lo que yo... O sea, ¿sabes? Como que de repente los resultados, buscando otra, no sé, mirar para otro lado, para no sé dónde, pues la bolsa ha seguido más o menos, está recuperando niveles importantes. Pero es que ese no es... Esto es... O sea, eso que te esto decir, es que eso son es otra liga y son expectativas. Claro, es que la bolsa se mueve. Aquí lo que se mueve, la economía real, el braserillo también es la inversión que se necesita para que las empresas contraten a la gente. Y estos, lo que han dicho, tanto los fondos como las empresas como tal, que están muy preocupadas. De hecho, hay informes, ¿no? He leído a algún compañero que ha contado algunos informes de empresas que están ya preguntando cómo irse de España. Sí, bueno, a ver, Ferrovial. El efecto, eso te iba a decir, el efecto Ferrovial está que se sale. Con revalorización en bolsa y con negocio y crecimiento superior al 10%, y se fue hace muy poquito. Entonces, claro, cuidado que no haya otras compañías que digan, oye, que yo ¿por qué no voy a hacer lo mismo si aquí no tengo la estabilidad política, la seguridad jurídica y lo que se necesita? Y no me insultan. Y no me ponen impuestos. Efectivamente, lo que se necesita para hacer negocios, eso, y que por favor, que encima no me escupan, que es lo que se hace con el empresario en España, además señalándoles a Dominen en los últimos tiempos, ¿no? Mira, yo esta semana... Y a Dominen impuestos. Y impuesto a la banca, con una presión fiscal, claro, el impuesto a los ricos. Claro. Es que además el programa del Partido Popular incluía, además de un buen número de reformas para volver a la neutralidad de las instituciones, un montón de medidas económicas, aparte de eliminar el impuesto a los ricos, que eso formaba parte de la derogación del sanchismo. Parece que han pasado, ¿verdad? Han pasado años casi, ¿no? Y no nos acordamos ya de la campaña, madre mía, Dios mío, cómo van los acontecimientos. Pero y eso que tenía buena pinta, de derogar el sanchismo. Que te ibas, hombre, como eslogan estaba bien, pero no salió bien. La historia está, o sí salió bien, porque ganó las elecciones una vez más, pero nos vale para lo que nos vale. La cuestión es que en el programa económico del PP, la mayoría de las medidas estaban muy orientadas a la clase media, que es la que más ha sufrido desde la gran recesión del año 2008, ¿no? Y había medidas muy concretas, aparte de deflactar la tarifa del IRPF, que eso es de justicia, urgente, que se cae por su propio peso y que ya no sabemos, nos duele la garganta de decirlo. Había medidas bien pensadas y había muchas cosas que claro, que pues si no gobierna Feijóo no se van a llevar a cabo. La ley de la vivienda, por ejemplo. Bueno, claro, eso también forma parte de la derogación del sanchismo, que daba por hecho el sector. Un drama. Claro que el sector daba por hecho que no se iba a aplicar, y ahora, hablando precisamente esta semana, ya sabes que hago un programa inmobiliario, y hablando con gente del sector, aparte de la grandísima decepción de pensábamos que no había ley de vivienda, y la ley de vivienda que entró en vigor el día 26 de mayo, 2 días antes de las municipales y autonómicas,
económicas, pues la tenemos aquí y es un problemón porque es ley básica estatal, o sea, es que Sí. se puede recurrir, pero Está de momento recurrida por hasta que Ayuso, te contestan, sí, van a recurrir otras comunidades autónomas del PP, pero hasta que a ver, pero eso sabemos que pasa mucho tiempo y es una ley básica estatal que sabemos que está dándole toda la fuerza del mundo al Ocupa y que lo que está haciendo es, Restringir por el la mercado. limitación de los precios, pues limitar la oferta y por ende hacer que suban los precios como pasó en Cataluña. Si es que además eso es que En Cataluña, es una en ley Berlín, hecha en Estocolmo, a la en imagen, fin. no, pero en concreto esta ley de la vivienda que presentaron Bildu y Esquerra es una ley hecha a la imagen y semejanza de la ley catalana, ¿no? Y sabemos lo que ha pasado en Cataluña, porque también era una manera de darle un balón de oxígeno a Ada Colau, ¿no? También dónde se queda Ada Colau, que ya no es alcaldesa de Barcelona. La cuestión es que en el sector te dicen, Echenique, bueno, mira, eso hay que agradecerle a la señora Yolanda Díaz, que le debe muchísimos favores Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo porque, claro, se ha quitado de en medio a Unidas Podemos, aunque Unidas Podemos ahora está reclamando, ¿verdad? Grupo. La ruptura bueno, de la Echenique, disciplina que y es estas muy- cosas, lo he sacado pero porque nos ha es que es quitado de en medio... uno menos. No, pero yo digo que se lo agradezco, yo se lo agradezco. El A mí diablo, Yolanda el Díaz... diablo sobre ruedas. A mí, Yolanda Díaz me parece un personaje político absolutamente tóxico y muy peligrosa. O sea, Sí, es total. más dura que Pablo Iglesias Eso en lo te iba a ideológico. decir, a ver, cuidado con su Eso también probablemente haya sido uno de los errores de la campaña del PP, olvidarse de Yolanda Díaz, ¿no? Minusvalorarla la izquierda, demasiado. claro, la se izquierda. ha pegado un castañazo de Sí, campanillas. desde cuidado. luego, hombre, no, eso sí, Joder, eso sí, vale, pero entonces, bueno, pero vamos a ver, pero había que hacer más pedagogía todavía para que hubiera ganado, o sea, para que hubiera perdido más votos, o para que hubiera ganado Pero menos es de lo que ha ganado, porque iba a mí a tener 20 o 31 21 escaños, o eso 22. es. A mí Y la 31 suma de escaños. esto eran Bueno, 180. 38. Eso te iba a decir. No, bueno, ha sacado 7 u 8 menos de lo que tenía. Sí, con Compromís, Más País y Unidas Podemos. Pero en todo caso, ha tenido más de lo que de las expectativas Eso, claro. de las encuestas, que no las suyas. A eso me Ellas refería tenían yo, 40 y pico. que tener con un partido que se montó de la noche a la mañana, que es la muleta de Pedro Sánchez, y que, bueno, en fin, que ha habido un lío y una jaula de grillos y lo que quedará, sí, 14 formaciones. formaciones dentro, Ya. etcétera, etcétera, que saquen 31 diputados, a mí me deja Pero loca. ahora Sánchez va a contar con resultado, 19. Me deja Sánchez absolutamente 19, va a contar enloquecida, con ¿no? 10, son 19. Pues claro, sumar, si ahora empieza... Luego están los 5 dices, de el de Podemos. a pedir, el desglose, del otro a el pedir, el del desdoblamiento. otro a pedir, No, son 19. y Compromís, ya nos acordamos que en el año 2016, acordaos que iban en coalición con Unidas Podemos y luego rompieron y se fueron al grupo mixto. O sea, esto no ha hecho más que empezar. O sea, los gritos de Podemos, que ya están gritando, de oye... Pero no va a pasar nada, de todas formas, con lo de Podemos va a ser aquello un guirigay tremendo, pero no va a pasar nada porque el 23% del presupuesto corresponde a Podemos y Podemos no va a renunciar al final. Todo esto Bueno, es como business, ven, todo hemos esto es acabado pasta. hablando de política. Pero bueno, es que es inevitable, pero es que, sí, pero es que estos de van a perras. bloquear, Es que estos dices, van a Echenique, bloquear ya, cualquier medida, no, pero Hombre, estos si van a quiere le- bloquear si quiere le doy cualquier un medida abrazo. económica ¿Sabes? y estos van a aplicar porque el programa de Sumar son las teorías Las estas de 4 horas Piketty, esas, ¿no? las Las teorías de 4 días Piketty a la semana. y Sánchez también va a tener una china en el zapato con esto. O sea, al final hablamos de economía, no hablamos solamente de Sí, política, sí. porque No, es y que además imposible separarlas. Las cosas que sacará Sumar, pues son Claro. estas, son jorobar Exacto, y todo. vincular las pensiones al IPC como han hecho, y de todas formas... Más no hay- subida del salario mínimo, que sabemos luego es que los gracioso empresarios también van con la porque lengua afuera. Estos también son liberales para lo que quieren. Y uno de los acuerdos que ha establecido la buena de Yolanda Díaz con toda su pléyade y su trupe de partidos es esa. Aquí el que se descuelgue no percibe los fondos que nos corresponden. El que se quiera desvincular y tal igual, luego que se pague la Por fiesta, eso te digo yo que no va a llegar la Ya sangre al tendrá- río con los 5 diputados de Unidas Podemos porque el 23% del presupuesto está en juego. Ya, Que es mucha pasta, es un cuarto del dinero de Sumar. Muchos lo pelearán. O sea, Bueno, eso no lo dudamos. Los de Podemos ya quieren grupo propio y se pelearán. Vale, que no me das el de... Bueno, hasta que en realidad no le den el dinero, el ruido que puede hacer Sí, bueno, y claro. la lata que puede dar y lo que puede retrasar cualquier... que a lo mejor eso es hasta bueno, que se retrasen algunas... Bueno, es que algunas va a ser, veces. si ya era complicado la gestión ahora, en la siguiente va a ser verdaderamente ingobernable. Lo que pasa es que, como al frente de todo esto está un señor que ya ha demostrado que no tiene demasiados escrúpulos y que su objetivo es presidencia. Yo y me luego- mi conmigo. Exacto, y luego ya veremos.
bueno, pues habrá que verlo y eso, pero vamos, va a ser efectivamente un calvario y una historia tal, y yo creo que igual que no tengo ningún género de duda de que efectivamente Pedro Sánchez volverá a ser presidente, tengo la impresión de que será una legislatura muy a la corta, italiana, de un horizonte máximo de 2 años, porque estos van a acabar absolutamente a palos. Lo que pasa es que viendo el panorama, tampoco sé si dentro de 2 años el elector abrirá los ojos, al menos de la cara, y se dé cuenta de lo que hay, ¿sabes? Estará De España momento los palos nos lo van a deteriorada. dar en nuestra espalda, eso para empezar. O sea, los palos primero los vamos a llevar nosotros. Luego ellos discutirán todo lo que quieran y tal, pero al final, como saquen algunas de las cosas que tenían previstas en los programas electorales, Madre eso mía. es para echarse a temblar. Menos O sea, mal para que los echarse a programas temblar. electorales se cumplen poco y menos con el señor más mentiroso de la historia de la democracia Ya, española, bueno, que pero se mira, llama Pedro Sánchez Pero nos Castejón. hemos chupado Sí. la ley de vivienda, que como muy bien sabéis... Que no la domingo- quería el Partido Socialista, la parte socialista del Claro que gobierno no por- quería ley de Taca, vivienda, pero al se la final han se la tragado, zampó. Se la han claro. tragado y esa, para Domingo Soriano, económicamente hablando, es es la peor ley que ha Sí, podido probablemente, sacar este gobierno Estoy de adelante. acuerdo. Y luego, pues todas las barbaridades que han hecho, además, no solo barbaridades, sino incoherencias de tirar el dinero en que esos que llaman ricos también se beneficien de los 20 céntimos de la gasolina o del IVA del pan, los productos, o sea, sí, de los no, pues huevos, es que o sea, Los 400 euros para los chavales que ¿Verdad? luego los padres los tienen que declarar. ¿no? Y que Bueno, pero si fueran cualquiera 400, porque Yolanda ha prometido Madre mía. 20.000 No, pavos. pero que los cobren o sea, sin, que sin- decía que cumpla 18. pero cualquiera, Sí, te sí, hombre, quiero decir, claro. sin criterio de nada. Sí, sí, lo Entonces, mismo para el hijo o sea, del al padre banquero le que metes para... un palo por ser rico que gana más de 70 o 80.000 euros y al niño le das 400 euros. O sea, ya no es solamente cosas que han hecho que están literalmente mal, sino incoherentes. Claro, o sea, y leyes que se contradicen entre ellas, ¿cómo pero es sí, posible? hay un montón de anécdotas. Me decía el otro día una amiga que es broker de energía y además trabaja con grandes clientes, que la inflación de leyes y de normativa y la locura esta de estar sacando continuamente cosas en el BOE, al final les hace no entender nada y no saber cuál es la mejor opción en energía, tanto que se les llena la boca con el éxito de la excepción ibérica y todas estas cosas, que anda que no tiene truco eso, pero es porque el gas no aplica, el límite del gas no aplica porque no hay demanda. Bueno, en fin, es un disparate. Pero la cuestión, lo que me decía esta persona, ¿no? Que claro, es que están tanto los clientes como los intermediarios que tienen que ofrecer las mejores opciones de precios energéticos a los clientes, absolutamente perdidos, confundidos, porque es que un día sacan una cosa, al día siguiente otra, y es que no da tiempo ni a leerse la normativa. ni ellos mismos. Y eso no en se lo leen ni parte ellos mismos. y eso en parte hace que hay otras razones, pero la ineficiencia, el colapso tremendo de la administración. Es que, claro, es que los funcionarios no saben cómo ayudar al ciudadano, ¿Cuánto tiempo aunque llevamos quieran hacerlo? nosotros haciendo este periodismo? ¿Y cuántas veces recordáis que un gobierno haya tenido que cambiar tanto el BOE en tan poco tiempo? De las incoherencias que ellos mismos generan. O sea, Bueno, alucinante. Si tienes que gobernar por decreto ley, pues imagínate, si es que no te queda... En fin, bueno, ya tenemos aquí a nuestro Chopin, Sí. así que chicos, buen fin de semana. Buen fin de- Susana, gracias. Igualmente. Hasta la Burgos, próxima. Ismael Órdenes García Juez. siempre. Hoy ha estado con nosotros Amalio, que nos ha puesto muy bonita música, nos gusta mucho. Amalio tiene su apellido, que ahora mismo no me lo sé, pero sí Bueno, me lo sé, que yo es conozco a Amalio de Varela. Marichalar. Varela, no, Exacto. Amalio Varela. En la producción Naya Pertusa, como siempre, y en la tele, pues nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que, pues ya, cuando terminemos ahora mismo lo pueden ver en la tele y luego varias veces si quieren, y ya subiremos el podcast también en cuanto lo tengamos. Así que pasen un buen fin de semana y aquí estaremos el sábado que viene. Nosotros ya saben, pico y pala, plancha, porque sí sabemos dónde está la plancha. Seguramente esta no sabe ni dónde está. Nosotros sí. Sabemos dónde está la plancha y lo que tenemos que planchar.